Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Valor de la Dama, un podcast dedicado al ajedrez femenino. Somos Mónica Navarro y María de los Ángeles Jiménez, sus anfitrionas, y estamos muy emocionadas de poder darles a conocer el fantástico mundo de las 64 casillas desde la perspectiva de las mujeres. Así que prepárense a escuchar la extraordinaria historia de las Polgar. Comencemos. Hoy les vamos a hablar acerca de la historia de estas hermanas que revolucionaron el mundo del ajedrez femenino y absoluto, se podría decir. Fue una historia es una historia demasiado buena y pues nada, aquí estamos nosotras para contarles a detalle de qué se trata todo esto. Así es, estamos hablando nada más y nada menos que de las tres hermanas Polgar, Susan, Sofía y Judith. Sin duda alguna, marcaron un antes y un después en el ajedrez femenino. Exactamente. Esta historia, bueno, lo primero, no solamente hablar de ellas, sino que creo que tenemos que enfocarnos un poquito en los papás. Porque la historia comenzó incluso antes de que ellas nacieran. No sé si sabías esto, María, que esto comenzó antes de que ellas nacieran. Creo que he visto demasiados videos y he leído demasiado la historia. Y era cuando Clara y Laszlo Polgar, que son mamá y papá de las hermanas, creo que, o sea, lo tomaron en cuenta fue cuando eran novios, o sea, muchísimos años antes de que ellas nacieran. No sé si ese datico curioso lo sabías, María. Sí, no solamente eso, sino que también había leído que Laszlo, el padre de las Polgar, había planificado antes de conocer a Clara la idea de crear un genio, ¿no? Tener un hijo genio, y fue él el que se lo plasmó a Clara. Entonces, antes de ser novios ya él tenía una idea. Supongo que desde su adolescencia ya tenía como la semilla allí de crear eso, y bueno, fue Clara la que dijo sí. Sí, tienes razón. Ahora que me acuerdo, exacto, él era el que estaba buscando a alguien que aceptara su idea. Lo que pasa es que hay demasiadas historias, no sé cuál de todas sea cierta, una de esas lo es, como que sí, él estaba buscando a alguien que aceptara el experimento. Y ese es el punto clave aquí, el experimento Polgar, que se trata de que los genios nacen o se hacen, pero ¿sabes qué? Creo que esto no surgió así de la nada, de que Laszlo un día se levantó y simplemente dijo, oh, ¿será que los genios nacen o se hacen? Voy a hacer un experimento cuando tenga hijos. No, es que él, creo que admiraba a Mozart, si no me equivoco, fue Mozart, y sabes que Mozart tenía, bueno, fue un gran compositor, pero al parecer fue un niño prodigio, si se le puede decir de alguna manera, pero tuvo la educación en casa. Así que el experimento que hizo Polgar ya se había dado antes con el papá de Mozart. Él fue el primero que lo implementó y bueno, dijo, voy a ver si es cierto o no. Claro, yo creo que al principio, creo que en algunas entrevistas, lo comenta como que no necesariamente era para el ajedrez, ¿no? O sea, como que la iniciativa era crear a alguien, un genio, que no es por genética, sino porque se hace en casa. Y ese era el tema principal de él. Y al final decidió hacerlo en ajedrez. Comenta que quizás era también por su estatus y en ese momento su economía, que era algo bastante cómodo, pero que hoy en día lo haría de otros temas diversos. Pero más allá de eso, el hecho de haber visto lo que tú mencionas de Mozart y ver este ejemplo, intentar plasmarlo, porque yo creo que, o sea, lo digo y creo que estarás de acuerdo que es súper importante y es algo que no todo el mundo se atrevería a hacerlo. O sea, es algo, bueno, si vamos a crear un genio en casa y le vamos a dar educación, pero ¿qué tipo de educación le dio los padres a esas tres niñas, no? Porque era de lleno, o sea, era algo pleno, y educarse, o sea, educarse ellos para educar a las niñas y convertirlas en genios. Pero ahora, ¿funcionó o no funcionó? Es que, mira, hay tantas cosas que decir acerca de este experimento, de verdad. El tema aquí es que, primero, no cualquiera puede hacer el experimento. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, o que ellos tomaron en cuenta. Hay que saber que ambos eran pedagogos.
o sea, tanto Clara como Laszlo eran pedagogos, entonces ellos estaban capacitados para poder darle la educación en casa a sus niñas. O sea, no es como que a mí se me ocurrió que mi hijo, que quiero que mi hijo sea así. No, es que fue tan planificado que ambos eran pedagogos y tenían como las circunstancias correctas para poder formarlas. Y eso que decías hace ratito, María, de que ellos, ciertamente, ellos no planearon que fuese un genio, porque parece que querían tener uno, pero bueno, terminaron teniendo tres. No era un genio no era específicamente de algo, en este caso de ajedrez. Justo estaba viendo un video donde creo que era de Leoncho García, donde él dice que las ha entrevistado tantas veces a las tres, que fue muy accidentado. Y de hecho, hay un video también bastante famoso de National Geographic, donde Susan cuenta que lo que fue un día como que ella fue a buscar algo que quería jugar y justo del armario cayó un tablero de ajedrez y le preguntó a su mamá qué era eso. Entonces la mamá dijo, es un tablero, pero yo no sé mucho, esperamos que llegue tu papá. Entonces ahí es donde realmente empieza pues todo lo que ellas lograron. Eso sí, pues bueno, que ya vamos a ir poco a poco contando. Le dieron la parte de educación básica o lo necesario, pero lo perfeccionaron en idiomas, en ajedrez. Y sí, había escuchado esa historia de Susan. De verdad es que, como mencionaste al principio, hay tantas versiones y al final las entrevistas se quedan cortas porque he visto entrevistas de Susan, de Judith, y al final les preguntan diferentes cosas, contestan, pero no abarcan todos los temas de quizás detalles de su infancia, pero me parece que sería correcto, ¿no? Que esa parte que comentan de Susan, de que consiguió el ajedrez, porque creo que ese incentivo, esa como iniciativa de que te guste el ajedrez, de que tengas curiosidad, es un paso fundamental para empezar en el mundo del ajedrez. Y sobre todo con el proceso, como ellos lo hicieron, que fue a muy temprana edad. Creo que Susan ya jugaba desde los 4 años, ¿correcto? Exactamente. Ok. Sí, sí, muy pequeñas. Ya el proceso de Susan, Sofía y Judith se llevan 8 años, 10 años por allí. Creo que ya las demás seguir el paso de su hermana era muchísimo más fácil, pero sin duda alguna es algo que no deja de asombrar. Es, bueno, algo que al principio, creo que sí, ahora, en este momento, quizás a ti a mí nos asombra, porque criar un hijo ahorita y decir, bueno, lo voy a hacer así, como tú dices, no solamente era que querían experimentar, sino que de paso tenían las herramientas. Su madre, Clara, fue una pieza fundamental para los idiomas y para la educación, así como el padre que le dio toda esa parte de ajedrez y fue como el de la iniciativa, aparte también era psicólogo, entonces un poco de cómo llevar, ¿no? La importancia de la psicología en el ajedrez, un poquito de todo. Y aparte de eso, todo ese proceso fue también muy criticado. Si hoy en día yo lo veo como difícil, no me imagino en esa época que, bueno, las Polgar nacieron en la Hungría comunista. Era un proceso complicado para jugar ajedrez. No me imagino mujeres jugando ajedrez. Es más complicado aún. Exacto, que justamente ese es el punto al que vamos aquí, es como tal en el podcast, o sea, que lo difícil que quizás fue en ese momento entrar al ajedrez, sobre todo siendo mujeres. Y bueno, sabes que este experimento tenía 2 objetivos. Bueno, el primer objetivo que ya mencionamos ya, que es tratar de demostrar si un genio, bueno, tratar de demostrar que el genio nace. Que el genio se hace, más no nace. Entonces, pero, ¿qué pasa? Que luego, yo dije que bueno, eso era con un hijo, pero parece que estuvo buena la cosa y bueno, tuvieron 3. Pero entonces cuando tienen 3 niñas, ahí entra un nuevo objetivo que a Laszlo se le ocurrió, esto, ojito que es de lo que hemos investigado, que se le ocurrió un nuevo objetivo. Bueno, ya estamos formando los genios, o las genias en este caso, porque eran 3 niñas, pero ahora, ya que Susan descubrió entonces en qué nos vamos a enfocar, en que accidentalmente, pero lo logró, el tema es que ahora es demostrar que las mujeres pueden llegar a jugar al mismo nivel que los hombres. Ese fue el segundo objetivo y en eso se enfocaron. Entonces, por eso es que al principio decíamos que estas hermanas vinieron a revolucionar el ajedrez femenino y creo que el ajedrez en general.
creo que ya se ha dicho esto. Podríamos pensar que fue casualidad, pero que obviamente nos benefició muchísimo porque creo que este plan que tenían los padres Polgar nos ayudó también a incrementar el tema de femenino, de impulsarlo, porque si hubiesen nacido niños, quizás el experimento hubiese sido también bueno en el sentido de, bueno, ellos mantenían que la educación tenía que ser especializada con un tema desde que nacían, o sea, desde los 4 o 5 años, darle una especialización al niño para que el niño se perfeccionara en eso. Pero al ser niñas, viene un reto nuevo, que es el que mencionas, que es jugar en torneos de ajedrez donde las mujeres no son tan tomadas en cuenta, donde, bueno, ya lo hablaremos más adelante, en las Olimpiadas que no permitían que, bueno, siendo mujeres entraran. Entonces, digo al campeonato de los hombres, porque los separaban de femeninos y masculinos, y todo ese proceso, entonces como que fue un reto, si quería de verdad crear genios, tenía que romper esas barreras y lograr que sus hijas llegaran más allá de esas limitantes. Y es algo que, sin duda alguna, pienso que logró. Sí, claro, o sea, creo que eso, el hecho de que hayan sido 3 niñas fue un super plus que hoy en día agradecemos todas las mujeres y creo que en general agradece todo el ajedrez, o sea, todo el ajedrez porque es una maravillosa historia y creo que nosotras hemos tenido la suerte de que lo hemos vivido, o sea, que somos parte de esta historia en el sentido de que estamos en este proceso en el que se está haciendo historia y que sé que con el pasar de los años, cuando ya nosotros no estemos, o sea, me estoy yendo muy lejos, pero saber, quizás nosotras, cuando tengamos, qué sé yo, 80 años, entonces, bueno, que quizás alguna de las Polgar ya no esté, porque sabemos que ya son mayores que nosotras, y decir, bueno, o sea, yo sí conocí, ¿sabes? O sea, yo alguna vez se me imagino eso, así como cuando me cuentan, sí, porque cuando la Segunda Guerra Mundial, yo me acuerdo, o sea, un abuelo que te cuente eso, entonces yo me imagino así, siendo una abuela, contándole a mis nietos, sí, porque el tema de cuando la Unión Soviética hubo un señor que quiso demostrar algo y que eso está en libros, entonces, abuela, tú sabes, claro que lo sé, que me lo diga, que yo lo sé. Claro, claro. Sí, ya. Bueno, ya vivimos una pandemia, ya estamos viviendo parte de la historia con el ajedrez digital y todo eso, así Bueno. que eso va a marcar un precedente sin duda. Pero sí es eso, aún podemos conseguir, o sea, yo recopilando información de las Polgar, estudiando un poco, porque ciertamente las Polgar sí es algo que conocemos muchísimo. Desde niña mis papás me compraron el libro de las Polgar, ¿sabes? Es como algo que normalmente conoces o era como un ejemplo a seguir, pero bueno, uno no estudia tanto como la historia o no está tan metido cuando está pequeño y ahorita escucharlo es súper, súper interesante. El día de mañana Susan comentaba un tweet, hace un comentario en sus fundaciones, Judith que también tiene fundación, entonces es como un proceso que uno va como que de la mano con ella, ¿sabes? Todavía están haciendo historia y todavía estamos viendo, quizás ya no están jugando, pero bueno, siguen creo que apoyando el ajedrez femenino y eso es súper importante también. Que ya dicho esto, ya podemos entrar allá, al asunto completo. O sea, hablamos así, historia, pero ajá, ¿cuál es esa historia, señores? ¿Cuál es? Pues bueno, aquí estamos, y sí, se las vamos a contar, así como decía María, esta historia es bastante conocida, pero nosotros de repente vamos a detallar un poco más, pero es porque nos apasiona, o sea, nos apasiona, sé que a ustedes también es algo bueno, que nos llena de satisfacción y que creo que también motiva muchísimo. Entonces, a ver, entre las 3 hermanas, lo primero que tenemos que saber es que Susan es la mayor. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría, y creo que al principio, por ejemplo, María, y esto ya me lo había dicho antes, que pensaba que solamente era una hermana. Pero ¿por qué pasa esto? Esto no solamente le pasa a María, o sea, le pasa mucho, pero esto pasa porque Judith es la más famosa de las 3. Ese es el detalle, o sea, porque Judith es la más famosa de las 3. Sin embargo, bueno, aquí, y bueno, hay algo que me pasaba a mí. Yo pensé que la mayor era Judith, y no. O sea, la mayor es Susan. Susan fue la primera en nacer, y bueno, ya por fin fue cuando Laszlo y Clara dijeron, llegó el momento, ya hay que empezar a prepararse. Por cierto, quiero aclarar que la educación de ella se basó solamente en lenguaje, matemática, y ya cuando el ajedrez entró.
pero sí, la mayor era Susan y esta fue la primera que empezó a hacer, ¿sí? Pensé que ¿Realmente ellos, son dos? pensé que ellas habían visto como lo básico y luego habían entrado en idiomas y ajedrez. No sabía que solamente matemáticas. No, según yo tengo entendido es matemática, lenguas y ajedrez. Y mira, ay, ojalá a mí me hubieran educado así, por favor. Lo necesito, necesito ser políglota, desde dominar 8 idiomas. Creo que es Susan la que domina 8 idiomas. ¿Para qué necesitas tantos idiomas? Pero bueno, fantástico, o sea, me parece fantástico hablando de ella, que fue la primera en nacer y ahí fue cuando el real reto empezó, porque una cosa es planear, planear, planear y seguir planeando a que mira, o sea, ya acaba de nacer, ya es momento de que nosotros pongamos en práctica el experimento, que por cierto, hay quienes opinan que fue inhumano, o sea, que fue inhumano porque al parecer que el tema de que no es justo, de que a unas niñas las tomen como experimento, como si fuesen ratas de laboratorio. No estoy muy de acuerdo, es por cuando escucho a ellas mismas, quién, o sea, quién más que ellas dando su opinión respecto al experimento, a lo que vivieron, ¿no? Y yo digo que siendo ajedrecista, cuando uno es chiquito, uno normalmente, no sé, yo creo que tú y yo, porque nos veíamos en todos los nacionales, en todos los torneos, yo normalmente de clases, que tenía mis clases, de una vez carnaval, todos los eventos festivos en un torneo. Entonces, realmente uno cuando está en un deporte, cualquier deporte, es un poco estricto no sé, no ir a fiesta, aislarse un poco y eso es normal en la parte competitiva o de disciplina. Yo pienso que cuando ellas mencionan, creo que escuché a Judith hablar un poco de eso y ella dice como que, bueno, no, yo viajé muchísimo, estuve como con animales, compartí un poco, entonces, ¿sabes? Realmente pues se tuvieron de paso entre ellas, ¿no? Me imagino que también tener tres era algo bueno, porque tener una sola iba a ser un poco más complicado. Pues sí es cierto que al ser tan buenas, nunca jugaron con niños, sino que jugaban con adultos. Pero creo que catalogarlo de esa forma no me parece, pero igual No, no, es hay que es muchísimo. el tema. Ajá. No, sí, yo creo que es el tema de que si no lo vives no sabes de qué se trata. Y eso mismo que estás diciendo tú, si ellas mismas dicen que su infancia fue fantástica y que el hecho de que fueron tres, o sea, si hay 3 niños en casa, pueden jugar. O sea, ellas tenían sus horas de juego, sí, tenían 6 horas de entrenamiento diario, claro, pero igual tenían sus horas de juego, sus tiempos de diversión. No era solamente estudia, estudia, ajedrez, ajedrez. No, no, no. O sea, no se trataba de eso. Al final creo que es cuestión de documentarse y entender, o sea, antes de poder juzgar, porque creo que eso es de una manera u otra, juzgar a Laszlo y a Clara, quienes son sus papás. Y pues nada, creo que ellos al final lo hicieron con el mayor amor del mundo, a pesar de que sí, de que querían demostrar algo, pero nada, lo hicieron con amor. Pero bueno, volviendo al tema de Susan, Nos volviendo estamos al tema de desviándonos. Susan, Y que Susan, hablemos de bueno, Susan. Susan fue la primera que marcó historia, entonces hay algo, hay demasiadas cosas de Susan, pero bueno, a ver María, ¿qué sabes tú de Susan? Yo me sé muchísimas cosas. Vale, vale. Lo que sé es que Susan fue la primera gran maestro que logró, o sea, fue una gran maestro que logró los requisitos que pedía en ese momento para los hombres, ¿no? O sea, que fue la primera gran maestro de abiertos, por así decirlo. Exacto, en normas y en rating, en normas y elo. Claro, y además de eso, de lograr eso también, bueno, fue la primera también de las hermanas en la que empezó a competir con eh, el top, ¿sabes? Con los mejores ajedrecistas, algo que no se veía, y después ella empieza a jugar con hombres y a darse un poquito más a conocer. Yo creo que Susan fue súper importante porque cuando ves quizás la versión de Susan es como, bueno, los hombres cuando perdían conmigo era, estás enfermo, tengo un problema estomacal y por eso es. Sí. Pero cuando le preguntas a Judy es como que, bueno, ya entendieron que yo era buena. Yo creo que Susan dio ese paso a que ellos entendieran, es que son fuertes, es que son iguales. Entonces, eso fue como fue pionera totalmente en las hermanas. Claro, de hecho, o sea, el tema es que les abrió camino, eso es lo que yo entiendo, les abrió camino a sus hermanas.
Aparte de eso, Ya. creo que también el hecho de simultáneas, eventos, yo sé que estuvo en las mejores, ¿no? Que estuvo en el top en las Olimpiadas también. Me acuerdo que ganó triple oro, ¿no? En tanto por equipo e individual. Exacto, por equipo individual y otra categoría, no recuerdo. Pero sí, bueno, o sea, si hay algo, creo que aparte de que fue la primera gran maestra y eso, obviamente nadie se lo va a quitar. Cuando tú eres primera en algo, ya nadie te lo quita. ¿Sabes? De repente, después hay otra que siguió, pero no, o sea, Susan fue la primera, así que, mira, esa soy yo y esa es mi historia. Pero no solamente fue eso, de hecho, se dice que Susan ha sido una de las mujeres ajedrecistas más galardonadas del mundo y que fue la mujer más joven en alcanzar el título del mundo. Creo que tenía 15 años cuando fue campeona, fue la octava campeona de ajedrez. Pero ¿sabes algo? O sea, eso sí de que ahí era cuando yo estaba jugando en ajedrez femenino, pero recuerda que el objetivo era que ella jugara contra los hombres, que hubo un momento en el que ya solamente jugaban contra hombres, o al menos creo que las competencias antes del Mundial Femenino, ellas jugaban en el masculino, en ese momento no era absoluto. Pero algo ahí que yo creo que es importante mencionarlo, es que ella se clasificó a la Copa del Mundo masculina. O sea, se clasificó y no la dejaron jugar por ser mujer. O sea, se ganó su puesto y no la dejaron. O sea, no la dejaron. Entonces, ¿cómo tú explicas? ¿Cómo dices, no, es que los hombres juegan mejor? Ah, sí, amigo, pero una niña te está clasificando y no las deja jugar. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Cuéntame. Sí, ahí pasaban dos cosas, ahora recuerdo, no me acordaba de eso, pero sí lo había escuchado. Eh, También pasó con el gobierno, ¿no? Que tenían miedo también de que ellas salieran. Yo creo que tuvieron esas dos limitantes al principio, tanto jugar porque era mujer, como también salir del país al principio. Yo creo que fue bastante duro para los padres tratar de persuadir y tratar de demostrar que lo que estaban haciendo sí era por eso y que sí valía la pena y al final, bueno, se abrió un poco, pero es eso que comentas, no recordaba. Este soy yo, este es mi estudio, este es mi experimento y yo sé lo que quiero lograr. O sea, porque el gobierno no quiere que las niñas vayan a jugar. Si no les afectaba en lo absoluto, de hecho, iban a ganar más de lo que iban a perder, porque el tema es que si ellas perdían, era como que darle la razón de lo que ya existía, de la opinión que ya existía. Pero aquí, al contrario. Hay que también decir el hecho de que Susan fuera la primera también tuvo como que digamos que los primeros golpes se los llevó ella en el cambio de no aceptarla por ser mujer y aparte de eso que al principio los padres no tenían tan buena economía. Sé que vi una entrevista o un video en la que ellos comentaban que al principio no comían carne todos los días, reducían gastos, porque bueno, que los padres den clases y estén allí hace que se limite también la forma de que ellos quizás tengan una otra forma de ingreso o una mejoría económica. Entonces fue cuando empezaron a dar resultados que quizás empezó la ayuda del gobierno, la ayuda de patrocinios, de verdad desconozco cómo fue la ayuda, pero sé que más adelante quizás con las hermanas, un poco después fue que empezó como la mejoría. Al principio yo creo que Susan fue la que muy en silencio se llevó como que todo muy poco a poco, ¿no? Eso por ahí, como te digo, que era prácticamente abrirle camino. Tú sabes que el que va primero es el que se da todos los golpes. Es como que, mira, soy el ejemplo y voy avanzando y ahí, bueno, ahí vamos poco a poco y las de atrás van siguiendo los pasos y ya saben por dónde pasar. Entonces, y tampoco es que vamos a decir que Sofía y Judith la tuvieron más fácil, pero bueno, realmente la que empezó todo fue Susan y bueno, tiempo después vinieron las otras dos, pero antes de terminar la historia de Susan, de también qué otro hito, otra cosa que tenemos que saber de Susan, bueno, aparte de lo que ya hemos mencionado, es que creo que tuvo 6 coronas mundiales, o sea, las 6 coronas más prestigiosas. El tema es que ella le abrió tanto el camino a sus hermanas que creo que también eso las motivó muchísimo. Y después, bueno, termina como que retirándose, pero se retira en la cima después de haber ganado yo no sé cuántos campeonatos, olimpiadas también, que esto viene también en la historia cuando contemos lo de Sofía y Judith, que esto también fue fantástico, creo no lo quiero contar ahorita. Actualmente Susan está en Estados Unidos y bueno, entre retirarse de competir, pero ha hecho cosas increíbles. Aparte de que se ha mostrado en documentales de que le han hecho exámenes a ellas, a sus hermanas y su IQ y toda la parte de memoria fotográfica.
y todo eso ha llamado muchísimo la atención y es que realmente tienen una capacidad que no es la que tiene normalmente una persona, o sea, que van un poco más allá y lo ha demostrado. Y actualmente trabajo en universidades, en clubes, y bueno, ese equipo que llevó, que eran masculinos y eso, han ganado creo que 10 veces consecutivos, o sea, que ha hecho un trabajo no solamente como atleta, sino que también como entrenador y bueno, también en su fundación que busca impulsar un poco el ajedrez. Lo que acabas de mencionar, o sea, aparte que está en Estados Unidos y que ha sido, que ha entrenado a un equipo que ha ganado más de 10 veces los nacionales. Bueno, hablando de mujeres, recuerda, o sea, vamos al punto de, ya estamos hablando de una mujer, pero justamente eso de que Susan haya sido, o que es, porque actualmente todavía, que sea la entrenadora del equipo, de una universidad de Estados Unidos, es la única mujer entrenadora que ha logrado hacer eso en ese país. O sea, eso también es un hito. O sea, es la única mujer y que no solamente es la única mujer, sino que es la única entrenadora entre entrenadores. O sea, y sí en hombres y mujeres, que ha logrado que un equipo logre tantos campeonatos en todo Estados Unidos. O sea, no solamente en el estado donde ella está, sino en total de todos los Estados Unidos. Entonces imagínense qué es, ni qué palabra decir, porque es que no hay palabras para describir a esta maravillosa mujer. Y que, a ver, dijiste algo más que yo dije, mira, esto también es importante. Se me fue ahorita, pero bueno, continuamos con... La fundación, seguramente. Claro, la fundación. Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo una historia acerca de esto y de hecho yo quiero, ya luego vamos a ver si podemos tener una sorpresa en este podcast. No, no voy a traer a Susan de momento. Pero lo que pasa es que no lo digas. Yo tengo una amiga, que ella es maestra internacional y no recuerdo, pero hace unos cuantos años, creo que fue en el 2020 o 2019, fue una competencia precisamente de la fundación de Susan, que Susan, o sea, mayormente apoya a las niñas, pero igual a los niños, solamente que se enfoca un poquitito más a las niñas. El tema es que esta amiga mía fue a un evento de esos de Western University, si no me equivoco, creo que ese es donde ella trabaja o tiene su equipo. El premio era una beca completa de estudio, más $100,000. No voy a decir ahorita quién es mi amiga, porque no vayan a creer que tiene todo. Bueno, pero el tema es que ella lo ganó, o sea, mi amiga ganó ese evento y ella tiene su beca ahí esperándola. Y yo siempre hablo con ella y le digo, ¿por qué no te vas? ¿Qué estás esperando? Entonces, el tema es que, claro, son muchísimos papeleos y toda la cosa, pero fíjate que justamente yo tengo a alguien cercano que logró gracias a la fundación de Susan. Yo no sé, de hecho, creo que tenía un plazo, o sea, esa beca tenía un plazo, pero no se ha vencido por el tema de que entre 2020 y 2021, la pandemia y todo este tema, se ha alargado. Claro, se ha alargado más el plazo, pero yo le digo, avíspate, mi amiga, avíspate, porque necesitas poder aprovechar esa oportunidad que no cualquiera se le presenta. Entonces, bueno, Susan creo que ha contribuido y sigue contribuyendo muchísimo al ajedrez femenino. Y de hecho yo la sigo, o sea, yo la sigo en redes sociales y Susan publica todos los días. Sí, hace poco yo justamente había una polémica y ella escribió y comentó o sea, siempre está ahí. Creo que ella siempre, dentro de todas las tres, unas más que otras o por temporadas, pues bueno, cuando uno es mujer, obviamente el tema madre. Pero igual han estado full en el ajedrez, eso sin duda alguna, no ha dejado de ser, o sea, siguen allí constantemente de entrenadoras, en fundaciones, en eventos, pero siguen allí. Claro, eso es en el caso de Susan y Judith, pero ahora vamos a empezar a hablar de Sofía. Sofía, la segunda hermana, que Sofía nace creo que 5 años después de Susan, no estoy segura, creo que sí. Nace 5 años después de Susan, esto igual no es tan relevante como que sea exacto, pero Sofía es de las menos conocidas de las hermanas Polgar. Menos conocidas, pero no menos talentosa, porque Sofía también tuvo una gran carrera, también fue campeona mundial, bueno, en categorías menores, pero creo que no fue hasta sub-20, creo que también ella fue campeona mundial. Creo que en el sub-20 fue segunda, porque en primera fue Susan, algo así quedó. Exacto. Que ella hizo, o sea,
Pues es que hasta yo al principio solamente conocí a Judith porque quizás Judith llegó más allá, pero como tú lo dices, estoy totalmente de acuerdo, no, no es menos talentosa y creo que logró muchas cosas. Y chiquita también logró hacer torneos gigantescos, o sea, le iba muy bien en el ajedrez. Creo que ella es gran maestro femenino. Logró ser gran Sí, maestro sí. abierto también. Vale. La verdad, mira, te mentiría si te digo que lo sé, porque la verdad, o sea, sé que es gran maestra, pero yo creo que sí logró el tema del gran maestro absoluto también. Me parece que las tres lo lograron. Pero en este caso, lo de Sofía no siguió tanto, porque o sea, al final, o sea, hubo un momento en el que se desvió un poco, pero eso no la desmerita de todo lo que logró. Entonces, como decíamos, fue campeón, fue subcampeona en un mundial porque su hermana quedó campeona. Y el otro tema es que, bueno, ella se retira, pero también cuando fue a las Olimpiadas, cuando fueron a las Olimpiadas, no recuerdo, creo que fueron 3 Olimpiadas donde fueron ellas juntas o 2, pero cuando yo escuché una historia de Leoncho García que dice que él estaba leyendo, no recuerdo si era Leoncho, creo que sí, que dice que estaba leyendo como que el standing y dice, ¿será que hay un error? Porque le pareció muy raro porque el equipo de Hungría decía Polgar, Polgar, Polgar. Entonces dijo, ¿pero qué pasa aquí? Y resulta que eran las tres hermanas Polgar. Desconozco quién era el cuarto tablero, quizás en algún momento lo leí, pero ahorita, discúlpame, no te recuerdo. Pero es porque el tema es de las Polgar. Entonces, ahí, ¿cómo no van a llevar oro? Esas tres cristianitas que iban como cuchillos afiladas y que, o sea, ahí Judy tenía 12 años. O sea, Judy ganó oro y no, todavía no entramos en el tema de Judith, pero o sea, siendo la menor, a ver, Judith 12, ponte tú que la otra tenga entre 15 y la otra 19, doy un ejemplo, pero eran menores de 20, super equipo, un equipo monstruo que dio demasiado de qué hablar, evidentemente todos los focos estaban sobre ellas. Ese es el tema, o sea, estamos sobre ellas y yo creo que también, mira, ahorita estoy pensando algo, la presión que debieron haber sentido esas niñas, yo no sé si les ayudaron a poder manejarla, porque la verdad es que estar en el ojo ahí del huracán, donde todo el Justamente mundo la veía. vi una entrevista de Judith que decía que era muy complicado porque a los 12 años, bueno, a los 12 años uno pasa que si su preadolescencia, que uno de paso como que está como que no quiero hablar con nadie, ¿sabes? Pasa etapas y creo que para ella estar allí con tanto, con la prensa, con todo el mundo cuestionando y algo súper interesante que vi en una entrevista con Judith es que dice que en esa Olimpiada en la que ella tiene 12 años, Kasparov estaba viendo su partida, ¿sabes? O sea, que sabes que el Kasparov se pare a ver tu partida debe ser algo súper impresionante, o sea, tú como que, ay, no puede ser, o sea, yo creo que ahí ella empezó a darse cuenta que ya iba ascendiendo, o sea, súper rápido. Ya de ahí en adelante las Sí. Polgar fueron monstruosas, o sea, en el todo buen sentido de la palabra. Bueno, y también algo que lo mencionabas hace rato, María, es que, bueno, vuelvo al punto de que Susan les abrió camino, pero ahí es como que ya, ya sabían, o sea, ya estaban acostumbrados a su presencia. O sea, ya estaban acostumbradas, es como que, bueno, llegaron ellas, hay que tener cuidado, no son cualquier niña de que vienen con su lacito, muy bonitas, pelirrojas. No, 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 no. O sea, tienes que tener cuidado porque vienen es afiladas, es con el que se le atraviesa, o sea, es un cuchillo porque las niñas no vivían más que para jugar al ajedrez. Y bueno, siguiendo también, Sofía tuvo, hay una historia de Sofía, creo que te la comenté anteriormente porque es que yo no la sabía, imagínate, yo no la sabía, la aprendí después cuando dijimos, queremos hablar de las Polgar. Y cuando empecé, yo dije, de Sofía yo no sé mucho, pero me encontré con una super historia de Sofía que cuando tenía 14 años jugó un torneo en Roma, donde campeonó y tuvo un desempeño de 2900, de lo casi 2900. Y de ahí, ese evento, si ustedes lo buscan, ustedes pueden buscar el atraco de Roma o el asalto de Roma o el saqueo de Roma. Era algo así. O sea, pueden, mira, busquen ustedes en este momento, detengan el video y buscar el saqueo de Roma, y quizás ni siquiera colóquenle Sofía o sí, o ajedrez, y les va a salir toda la historia. O sea, la niña fue como destino final, ¿sabes, María? Que una vez nosotras comentamos de una competencia donde nosotras estuvimos, que había una niñita o sea, era Ah, un yo me sub-20, acuerdo, me sí, acuerdo sí, yo, ¿te sí, sí. acuerdas? ¿Te acuerdas? La Un sub-20 sub-12.
Claro, pero no, el evento era sub-20, nosotras éramos sub-20 y había una niña sub-12 que le ganó, o sea, le ganó. Yo fui la segunda, Yo la fui segunda. primera, yo fui la primera. ¿Tú Yo fuiste la fui la primera? Yo fui la Yo segunda fui la víctima. primera víctima. Yo fui la primera víctima. ¿Y sabes qué? Se burlaron de mí. Todas mis amigas, todas en conjunto. ¿Cómo te va a ganar una niña de 12 años? Se burlaron de mí. Y bueno, y ahorita maestras reconocidas, o sea, maestras reconocidas de Venezuela se burlaron. Y la niña que hizo fue un destino final. Todas las que se burlaron fue así como la muerte buscándola con el hacha. Estaban todas en fila y nos ganó. Pero el tema es que Sofía, lo quise asociar porque de verdad me acordé. Sofía ganó este evento ganándole a muchísimos grandes maestros conocidos en ese tiempo y terminó con un desempeño que prácticamente, creo que Sofía y con 14 años dijo, yo ya me puedo retirar tranquilamente, ya hice lo que tenía que hacer. O sea, era demasiado. Creo que ahí fue donde ella dijo, este es el mejor momento de mi vida. Esto era lo que yo estaba buscando. Realmente no sé a qué edad Sofía se retiró, porque ciertamente cuando busco información de las Polgar, de Sofía es la que me aparece menos. Creo que ya sería a los 30, a los 20, a los 20 y algo. Sé que actualmente está en Israel y se casó con un gran maestro, tiene hijos y sé un poco de que es entrenadora, pero no sé a nivel competitivo a qué edad se retiró. Pero sí, Bueno, eso que estás contando, justamente cuando me lo comentaste, lo empecé a buscar y dije como que, bueno, sí, o sea, con que tengas prácticamente, creo que hizo 8.5 de 9, algo así. 8.5 de 9. No, y la última la hizo tabla porque ya estaba fresca, o sea, ya estaba Necesito curada. irme a comer. Tengo hambre, mejor hago tablas para irme rápido. Total, podría haber, o sea, yo creo que, no sé si Sofía quizás en algún momento, sé, algo interesante de Sofía es que al igual que Susan y Judith, no quería jugar en la parte de femeninas, también jugó en torneos abiertos, de absolutos completamente, o sea, normalmente ni siquiera quiso jugar en los mundiales femeninos, sino que quería en las grandes, o sea, quería el abierto, quería demostrar que no tenía una distinción entre las mujeres y los hombres, y eso, yo creo que eso marcó algo súper importante, que bueno, ya con Judith, que ya estamos a pleno de llegar, lo podremos hablar mejor, pero sí es eso, o sea, yo pienso que eso fue fundamental en las hermanas como para abrirse camino en el hecho de dejar de separar un poco. Algo, Sí, exactamente. algo súper importante, yo creo que ya con esto entrando a lo de Judith, fue el hecho de, veía una entrevista de Judith hermosa. Ella comentaba como, bueno, cuando le dices a una niña, vas a ser la campeona del mundo de ajedrez, pero al decir eso, programas a la niña que sea el top 300. En cambio, cuando le dices al niño, le vas a ganar a Carlsen, estás en el top 1, ¿sabes? Hay una diferencia entre una cosa y el otro. Y creo que el papá y la mamá, porque como te dije anteriormente, pienso que, bueno, el papá le dio ajedrez, pero va de la mano los dos en un gran trabajo que hicieron. Pero en ese proceso pienso que la educaron muy bien, las educaron muy bien, mejor dicho, porque las tres iban con la visión de romper esos paradigmas, romper esa parte de que, bueno, las mujeres y los hombres separados, ¿no? Sino que realmente ellas no les importaba con quién jugar, sino que iban a ganar, iban a ser como las mejores. Yo creo que eso ayudó muchísimo a nivel psicológico también a un buen desempeño, que lo tuvieron las tres. Claro, o sea, que al final ese era el objetivo. O sea, si el objetivo era ganarle a los hombres, pues ellas en algún momento lo que tenían que hacer era jugar solamente eventos absolutos, que fue, o sea, cuando las dejaron también jugar, mejor dicho, torneos masculinos. Recuerda que antes no existían los torneos absolutos, era masculino y femenino. No estoy segura si los unieron en la lucha que ellas tuvieron, la verdad no lo sé, o que bueno, que tuvieron que aceptarlo, o sea, que tuvieron que aceptar que sí, que no tiene nada que ver que las mujeres pueden jugar donde están los hombres. Claro, lo que no puede pasar, porque realmente lo que se dice es que los hombres juegan mejor, no, es que las mujeres quieren demostrar y han demostrado que, y esta es la frase, María, la frase,
el talento y las habilidades no tienen género. Eso es lo que necesitan demostrar y lo han venido haciendo y fantástico, fantástico por ellas. Entonces, bueno. Se podría sumar que los genios no nacen, se hacen independientemente del género, porque ya lo demostraron con ellas. Exacto. Sí, el plato fuerte se deja para el final. Ahora sí, María. Entramos a la mejor jugadora de la historia. Prepárense para escuchar las mejores anécdotas, porque es que yo creo que aquí, o sea, las mejores anécdotas, sin duda alguna, son de Judith. O sea, porque Judith creo que fue la que más se enfocó, la que más resultados tuvo. Creo que es porque tuvo un enfoque en decir o sea, ¿para dónde va? Yo necesito es ser la número uno. Y ahorita justamente tú decías, vi una entrevista de Leoncho, es que yo no sé cuántas entrevistas le ha hecho Leoncho a estas niñas. O sea, le ha hecho muchísimas, porque estoy segura que tú estás hablando de una y yo me estoy imaginando otra. Porque hay una donde yo vi que le están preguntando justamente a Judith qué era lo que ella quería lograr. Entonces, bueno, obviamente ser campeona mundial, que eso es lo que quiere ser cualquier ajedrecista, no solamente ella, pero ella en general, ser campeona mundial en el absoluto. Y aquí hubo algo muy gracioso que le dijeron y que pasarían dos cosas. Que bueno, o sea, ¿qué te gustaría más? ¿Levantar la copa y sentirte tan orgullosa de ser campeona absoluta? ¿O ver a los hombres llorar? Y ella dijo, creo que estaría más satisfecha si viera a los hombres llorar. ¿En serio? Porque una mujer lo logró, de verdad. Pero lo dijo cuando estaba muy niña, tendría, no sé, yo creo que tendría como 14, 15 años en esa entrevista, pero me dio demasiada risa que ella lo dijo. O sea, dijo aquello y que creo que mejor, o sea, lo que quiero alcanzar es ver a los hombres llorar. Y que, oh my God, no, o sea, no pensé realmente que fuera a decir eso. Como dices, empezó desde muy chiquita y ya a los 12 años ya estaba, bueno, con las Olimpiadas que mencionamos, ya ganando oro, demostrando que era una super niña, o sea, que era una niña que se iba a comer el mundo y fue lo que más adelante hizo, pero ya a esa edad, creo a los 15 años ya tenía el título de Gran Maestro Absoluto. Y espérate un momento, espérate, que yo necesito agregar algo aquí, espérate. Y perdóname por interrumpirte, pero es que aquí hay algo importante que acotar. Justo cuando ella logró el título de la Gran Maestra más joven, ¿a quién se lo arrancó? O sea, el récord se lo arrancó nada más y nada menos que a Bobby Fischer. O sea, Bobby Fischer en ese momento tenía el récord por el Gran Maestro más joven, pero Judy se lo arrancó. O sea, y nada menos que tenía 34 años con ese récord, o sea, que tenía muchísimo tiempo ahí y llegó ella y que bueno, permiso. Creo que fue por una cuestión de meses, pero igual ha sido... Yo leí varias cosas, ciertamente Bobby Fischer pasó por procesos médicos, que bueno, que muchos ajedrecistas conocemos, que ok, sí, pero No, de hecho yo no sé, cuéntame, no sé, ¿de qué hablas? No, o sea, que él tuvo muchos ataques, creo, en realidad darte el diagnóstico de lo que tuvo Bobby Fischer sería irresponsable porque no es exactamente qué era lo que él sufría, pero era un poco de demencia, algo así, y ya como que ya llegando a viejo decía como cuestiones de conspiración y todo eso, y bueno, no olvidemos que las Polgar nacieron en Hungría, en la Hungría comunista, y todo este tema se mezclaba un poco, entonces yo creo claro, que le presionaba un poco a ellas, yo creo que ahí el papá de nuevo, o sea, tuvo que ver mucho en cómo educar a las niñas porque tenían que soportar muchas cosas, una de esas. Aparte de lo máximo que ya hemos hablado de que Bobby era uno de los tantos que dice que las mujeres eran principiantes, no jugaban bien, claro. No sé qué, y viene siendo una mujer la que le roba ese galardón, o sea, la que, bueno, quítate que llegué yo y soy la primera. Y duró mucho tiempo haciendo eso. Pero María, qué loco eso que me estás diciendo. O sea, yo no sabía la parte, o sea, sí sabía en parte que Bobby Fischer era bastante conspiranoico, pero ahorita que me pongo a pensar, qué loquísimo que él haya pensado, o sea, que piense eso, que haya pensado que, o sea, que Hungría, en ese entonces la Unión Soviética,
O sea, fue algo, un complot. Ay, no, de verdad, o sea, qué genial. Y que en la mente Bobby Fischer y que sí, la Unión Soviética. Vienes de un proceso en el que te juzgan porque dicen que tus papás están locos, que te van a separar de tus papás porque tus papás te están dando educación en casa y no es así, que están torturando a los niños, que las mujeres no pueden jugar en donde están los absolutos y todo ese proceso. Y aparte de eso, súmale también ese proceso quizás de comentario. Yo creo que fue eterno, pero el hecho de que Judith haya llegado allí y le haya robado, o sea, bueno, robado no, le haya ganado, o sea, se haya ganado, ha marcado uno de los tantas cosas positivas y buenas que podemos decir de Judith, porque hay muchísimas. Nos quedamos y bueno, café. Pero mira, ¿sabes qué? No quisiera continuar sin antes también, creo que aclarar el punto de que tampoco es como que Bobby Fischer era enemigo, porque al final, o sea, Bobby incluso fue amigo de la familia, según tengo entendido, y ahorita me acabo de acordar también, según algo que leí, que como que hubo una de esas vacaciones donde Fischer las visitó, y en uno de, evidentemente si me visitas tenemos que jugar, entonces como que jugaron muchos match, y en una de esas, Sofía le ganó 3 partidas, o sea, 3 partidas seguidas, una tras otra. Le logró ganar, así que miren a esta La chiquita. información, vi que había ese tema y lo creo por toda la historia antecedente de Bobby Fischer, que a veces se ponía paranoico, eran tiempos difíciles, también Estados Unidos, Unión Soviética, pues había tensión allí un poco en algunos temas, pero pues si pasó eso que me estás comentando, seguramente había un canal de comunicación, no sé exactamente cómo era la comunicación. Sé que Bobby Fischer murió en 2008, o sea que, bueno, fue hace más de 10 años, pero no es tan lejos como quizás, no sé, otros principales que podríamos mencionar, que, no sé, Capablanca. Entonces, lo tenemos muy actualmente, así que tendría que buscar un poco más de la relación de ellos. No, bueno, y lo otro también, bueno, volviendo ya otra vez al punto de Judith, de que después de que le arrebató ese récord a Bobby Fischer, ella lo dice en una charla TED, de hecho, lo hice con mucho orgullo, y yo también, o sea, mira, yo no soy Judith, Hay, pero hay, yo hay un lo digo con libro, tanto orgullo. no, hay un libro. Ah, ok, no sabía que existía, pero así que, pues, gracias por decirlo, que lo voy a buscar. Y que mira, no estoy segura 100%, voy a buscar. Bueno, puede ser como no sé, capaz puede ser un libro o realmente o sea, una historia que ella cuenta, pero para allá vamos. Pero bueno, de Judith, principalmente, o sea, ¿qué es lo que más se resalta en Judith? Número uno, o sea, fue la gran maestra más joven en su momento, porque bueno, ya después se fueron, creo que fue Karl Jakin después quien le quitó ese título a Judith, pero bueno, ella lo logró en su momento. Y otra cosa bastante significativa y que hasta el momento ella sigue manteniendo esa historia, ella es dueña de eso, fue la primera y seguirá siendo la primera, pero nadie ha llegado más allá, que ella fue la primera mujer en entrar en el top 10 del rating absoluto. Y hasta el momento ha sido la única, o sea, entrar en el top Ha 10. sido la única. Y sí, llegó a 8 en el top 8, o sea, llegó al top 10, llegó de 8, creo que su récord 2735. Y sí, o sea, increíble. Hasta hoy en día todavía no se han acercado ninguna mujer a llegar, igual sigue siendo por décadas, ¿no? Ya ha pasado bastante, muchísimos años en eso. Hay una entrevista que le preguntan a Judith, ¿no? Que si va a haber una futura campeona mundial. Y ahí dice que más allá de una campeona mundial, ella esperaría que haya 3 o 4 en el top 20, ¿sabes? Que eso empiece a marcar. Y yo digo, increíble, es verdad. O sea, claro, porque que llegue una es como una excepción, ¿no? Que igual no estaría Claro. mal para todos los pasos agigantados que hemos dado, pero de verdad que lleguen 4 o 5 al top 20 sería, o sea, increíble. O sea, eso ya marcaría una diferencia total en tratar de hacer como que las mujeres estemos más arriba y logremos quitarnos esas limitantes que nos pusieron y que nos, Sí, es una limitante social. desde que nacemos ya nos ponen allí. Al principio, sí, ella comenta como que, bueno, sabes, cuando te dicen, ah, qué bonita eres, qué bonito como bailas, qué bonito como esto, y eres muy inteligente también, ¿no? Y que es al contrario, ¿no? Somos inteligentes y lo otro es como tratas a los niños, que hay una diferencia plena en eso, y creo que Judith lo tenía muy claro en lo que quería lograr.
y en hacia dónde se iba, ¿sabes? Cómo se veía en que quería quitar esa parte de géneros, así que para mí, o sea, ha sido inspiración total. Me acabo de acordar de algo también, eso de que, o sea, bueno, creo que entren al top 20, yo creo que en este momento lo primero que se debe aspirar es que primero entren en el top 100 y de ahí vayan escalando, porque actualmente solamente existe una en el top 100 que es OG Fan. Hasta el momento creo que todavía sigue en el top 100, no estoy segura, pero creo que sí. Sí, Es la creo que única está en mujer que está 70. en el top. Pero exacto, es la única. Entonces, yo creo que mejor, primero, vamos poco a poco, o sea, vamos entrando primero en el top 100 y después de ahí ir avanzando, porque el hecho de que haya solo una y esté bastante atrás, ya, bueno, igual y motiva a las demás, pero creo que poco a poco y ahí, pues nada, ir rompiendo las barreras, que justamente lo mencionabas, María, de decir, mira, pero ¿qué es lo que limita a las mujeres? Porque se ha comprobado que no tiene nada que ver el género, o sea, se ha comprobado con estudios que no tienen nada que ver el género en la manera de pensar. Quizás algunos comportamientos, eso sí, pero en cuestión de inteligencia no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, de ahí uno se pone a pensar, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Es precisamente la educación. O ¿Sabes sea, algo que súper interesante que vi? Perdón que te interrumpa. Algo súper interesante fue en Mentes Brillantes, que estaba Susan en National Geographic, que empieza a hablar sobre la diferencia entre los niños y las niñas. O sea, y hay tanto, o sea, uno intenta buscar tanto como que qué es lo que hay diferente, ¿no? Y empieza como la parte cultural, de educación, cómo nos marcan a las mujeres y a los hombres desde el proceso que ha sido diferente de evolución, que las mujeres estamos mucho más retrasadas porque al principio no se nos permitían muchas cosas, pero hay algo que me gustó mucho de una cuestión de que ponen a unos niños y unas niñas en un experimento como un laberinto y empiezan como que las niñas a tratar de salir y los niños, ¿no? Y explican que los niños normalmente logran salir primero porque tienen más, los dos utilizan el hemisferio derecho, pero como que los niños están en la parte más espacial, o sea, los hombres sí, ven sí. todo más general y se adaptan desde un punto hasta ver. En cambio, las niñas normalmente es a través de memoria fotográfica, o sea, a través de objetos. Entonces hay cosas que quizás si marcas, por ejemplo, un aro, algo muy, las niñas van como que a marcarlo mucho más rápido que los niños. Entonces, me gustó mucho esa explicación, yo creo que debe haber muchísimas teorías y me enamoré de eso, de verlo, porque digo, no significa que el niño o la niña sea uno mejor que otro, no somos iguales, pero podemos lograr la misma inteligencia, aunque cada uno tenga diferentes procesos. Y eso es súper importante entenderlo, ¿sabes? Que no necesariamente el mismo cerebro o la misma cuestión, sino que culturalmente y que nos eduquen más hacia en el crecimiento del ajedrez y en no poner limitantes a las niñas de, ¿sabes? De que pueden lograr ganar la cárcel, ¿por qué no? Entonces, que ya esa barrera sea más alta. Yo creo que entre más alta sea la meta, más nos esforzamos. Eso es algo normal. A mí me pasa cuando hago ejercicio y voy que sí, me faltan 2, ya me canso. Me tengo que mentir yo, me faltan 10 y llego a 7, ¿sabes? Es eso, ese proceso que es complicado, pero que es así. O sea, que yo creo que poco a poco iremos mejorando. Ahora sí, prosigue. Sí, no, y que, bueno, el tema es que no se trata, y lo que pasa es que, bueno, se me fue, pero vengo con otra idea. El tema aquí es que no se trata de ser mejor, y no recuerdo si lo dijimos en el capítulo anterior, pero no se trata de que las niñas o las mujeres sean mejor que los hombres, sino que existe la igualdad, o sea, no es como que vamos tratando en una carrera de que yo quiero ser mejor que tú. Bueno, o sea, en el hecho de ser mejor que tú, bueno, ahí en una competencia, ahí sí puedes demostrar eso, pero socialmente es precisamente lo que se quiere demostrar, que no tienes por qué, no, o sea, no tienes por qué ser mejor, o no tengo que ser, por qué ser mejor que tú. Socialmente podemos tener los mismos incentivos, podemos tener las mismas motivaciones, no, nos pueden decir lo mismo, ese tema que tú dices que a las niñas le dicen, bailas bonito, qué lindo lazo y qué bonito caminas, qué lindo cabello, y aparte eres inteligente. En cambio al niño le dicen, qué inteligente eres, pero, o sea, ¿por qué lo dejas en una parte secundaria? Eso, pero bueno, es cuestión de que la sociedad vaya aprendiendo, porque, bueno, creo que con todo el movimiento feminismo que hay ahorita, y hay que entender también de que ellas no es como que es un feminismo radical.
O sea, es un feminismo, es un movimiento y claro que sí, ellas se consideran de este movimiento, solamente que no es como con esa lucha de querer ser mejor, sino de querer ser aceptadas. Yo necesito ser aceptada. ¿En dónde? En la sociedad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Bueno, somos de sexo diferente, pero somos seres humanos y en la cuestión de competencia, porque es que tienes que distinguirlo de esa manera. Y sobre todo en el ajedrez. En el ajedrez, que no debes hacer ningún esfuerzo físico en la competencia como tal. Entonces déjame jugar las competencias femeninas y de ahí pues ya decidimos. Ustedes ven si es verdad que los hombres juegan mejor que las mujeres, porque el tema aquí es que como no hay tantas mujeres en las competencias absolutas, sino que bueno, deciden como que jugar más el de las mujeres, pero creo que esto también es un factor psicológico. Es decir, sabes, de niñas cuando tú llegas, niño, o tú llegas a un grupo, entonces en un grupo yo soy niña y llega un grupo y en el grupo hay 5 niños. Generalmente, cuando estamos pequeños, decimos, no quiero jugar ahí porque solo hay niños. Entonces, creo que eso también es lo que pasa en el ajedrez. No quieres jugar, claro, no quieres jugar donde hay niños. Entonces, donde ves niñas, ahí sí quieres. Entonces, creo que eso es lo que pasa, que al principio, y bueno, te acostumbras a jugar solamente con niñas, y así van creciendo, lo cual no está mal. Solamente que creo que hay que romper esa idea, esa idea errónea que existe de que los hombres juegan mejor al ajedrez. Ahorita, bueno, sí, demuestran, eso se demuestra frente al tablero. No sé, cuando uno estaba pequeño que fútbol, que el niño podía ser más rudo y bueno, me golpeaba, pero en el ajedrez yo puedo ser más ruda que cualquier hombre, ¿sabes? Nada, estoy hoy, voy a jugar agresivo, una variante súper espontánea y lo voy a acabar. Entonces ya no trata de, ¿sabes? En ese espacio ya hay como un de tú a tú y ya no necesitas poner esa barrera. Y creo que sí, que nos programan desde chiquitas a limitarnos. Pero bueno, eso fue un poquito retomando lo de Judith, de todos esos cambios que hizo, ¿no? Yo creo que desde los 12 años, creo que desde los 9 ya estaba yendo a torneos internacionales. A los 12 viene la Olimpiada, a los 15 se vuelve la Gran absoluta maestra. más joven. Luego de eso, bueno, también el top 10. Bueno, Judith 10, también es exacto. bueno mencionar que también tiene una fundación y que también ha buscado como que esa iniciativa entre las niñas. También al igual que Susan, también ayudan a niños y eso, pero creo que tienen un buen enfoque en ayudar a las minorías o ayudar como a la lucha de la igualdad. Y bueno, pero no nos podemos ir sin mencionar la cantidad de personas que Judith le ganó, o sea, porque le ganó el último fue Carsten en un amistoso que estuve a punto de ir, o sea, lamento muchísimo porque había planificado ir a Madrid esa semana y al final no pude ir y después, ay, como no la conozco, o sea, me hubiese encantado poder estar. Pero bueno, creo que la había ganado con anterioridad en otro momento, quizás no tan formalmente, pero creo que Judith mantiene todavía su fuerza. O sea, le ganó a Kasparov. Creo que en su lista negra tenía a 10 campeones mundiales. O sea, no sé si logra decir a los 10, pero, o sea, 2 leyendas. Vamos por las 2 primeras leyendas que Kasparov, Karpov, a Kranjny, a Nan, a Topalov. Bueno, yo sé que se me escapan algunos, pero es que le ganó a 10 campeones mundiales. Bueno, ahí obviamente está Carlsen. A Fischer, claro, también le ganó. O sea, que de repente en torneos, ¿cómo se llama? En partidas rápidas le ganó. Y a Spassky, creo que sí, le ganó, creo que también le ganó a Spassky. No me crean esta última parte. Pero solamente creo que sí le ganó. Pero bueno, o sea, le ganó a demasiados campeones y sin duda Judith es la mayor motivación de todas las mujeres. O sea, la mayor motivación. Y ¿sabes qué? O sea, a ella le preguntan que si le gustaba o cómo ella veía a los hombres cuando ella les ganaba. Entonces dice, sin duda alguna, no se sentía muy bien. O sea, cada vez que yo le ganaba a un hombre era como que qué vergüenza, me ganó una niña. Pero bueno, que al final se terminaba acostumbrando. Pero creo que por más que te acostumbres, no te acostumbras. O sea, de verdad no te acostumbras, al menos hasta que no cambies la mentalidad. Y hablo en el tema de los hombres. O sea, hasta que no cambies la mentalidad de que tenemos las mismas capacidades, tanto hombres y mujeres tienen la misma capacidad en el ajedrez,
te va a dar totalmente igual si te gana una niña, un niño, un señor, una señora, te va a dar totalmente igual. Es como que, bueno, ya jugué mal, vamos a ver en qué puedo corregir y te vas a ir total como si hubieses perdido con un 1900, un 2000, que si te ganó una niña de 1700. O sea, así, simplemente cambiar la mentalidad y a partir de ahí se van logrando muchas cosas. Igual se han logrado mucho. Agradecemos demasiado a las hermanas Polgar, a Laszlo y a Clara que tuvieron esa gran idea y que, bueno, demostraron que los genios se hacen. Entonces, ya, a ver, María, antes de irnos, hay un debate que yo necesito hacer contigo. Ajá, el tema de que si los genios se hacen y que Laszlo y Clara hicieron este experimento, tú en un futuro viendo ya el producto que son las hermanas y que han hecho historia, tú lo harías, o sea, si con tus hijos tú harías un experimento de esta clase, de esta talla. Es súper interesante porque cuando uno empieza a ver como que la historia o empieza a ver todo, uno le provoca, ¿no? Es como que, ¿sabes? Realmente creo que sí copiaría, o sea, sí me gustaría hacer algunas partes, por ejemplo, esta parte de la especialización, yo pienso que los niños, bueno, cuando tú le hablas a un niño en varios idiomas, desde los 2 años, ya cuando tienen 5 años, ellos ya te hablan 3, 4 idiomas de forma natural porque lo aprendieron por inducción, ¿no? Así como aprendes el primero, aprendes otros. Entonces me parece eso que podemos buscar la forma de optimizar las capacidades de los niños y eso me parece súper interesante. Ahora, con esta pregunta te respondería tal cual como la respondió Judith, que Judith actualmente tiene 2 hijos y no lo hace, ella no lo hace y eso es un tema de, bueno, a ti te criaron de una forma porque tus niños iban a la escuela y creo que la explicación que ella da de que, bueno, no todo el mundo sabe hacer esa sopa especial, ¿sabes? El hecho de que el papá y la mamá fueran profesores, que tuvieran la capacidad, entonces, y la vocación, ¿no? Porque tú tienes que, si quieres, por ejemplo, ser un profesional, eres un médico, te quieres dedicar a tu carrera, que es válido también, no podrías darle esa educación a tus hijos. Entonces va de la mano de eso. Yo creo que si consiguiera las herramientas de que yo en algún momento quiera ser una profesora, pedagoga, quizás me lo plantearía dependiendo de mi pareja, ¿no? Pero de no ser así, pienso que es interesante esto, pero que no cualquiera puede llegar a ese punto, ¿no te parece? ¿Qué opinas tú? Tendremos minis, monis, gemes, genios. No, bueno, yo o sea, lo que yo sí he pensado es que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ese experimento, no sé si lo haría, pero si hay algo que yo haría, y esto sí, sin duda alguna, y no es que haría, es que lo voy a hacer cuando tenga mis babies, es que el idioma, o sea, yo creo que si hay algo importante en este mundo es hablar más de un idioma, en nuestro caso que el español el castellano es nuestro idioma natal, pero creo que aprende inglés, francés, italiano. Mira, hijo, desarróllate y tú aprendes y le voy a colocar sus, qué sé yo, juegos, sus caricaturas, todo un día diferente en cada idioma. Porque es algo como que yo hubiese deseado y bueno, ahorita lo acabo de pensar, sabes que hace ratito terminé una conferencia justamente para padres y hay una parte en la que yo digo que no podemos proyectar nuestros sueños hacia nuestros hijos. Pero creo que aquí no es algo que se impone, o sea, en el tema del idioma yo no estoy imponiendo nada, yo creo que más bien les estoy dando una herramienta tan fantástica y que ya nosotras, ahorita ya estando grandes, sabemos la importancia y que no es como que te estoy obligando a que hagas esto, sino que, bueno, te lo estoy colocando ahí poquito a poco y sé que le va a servir, no es como que es una disciplina que él va a tener toda la vida que practicar eso, sino que puedes hablar español toda tu vida, pero en el momento en el que te toque hablar inglés, lo vas a poder hacer, se te van a abrir 1000 puertas, o te toque hablar francés o italiano o alemán si quieres, pero el tema es que de verdad, y creo que después de que logras aprender un idioma, ya lo demás se hace muchísimo más fácil y los niños, o sea, cuando están pequeños son unas esponjitas que absorben todo, entonces sí, entonces creo que yo, o sea, de mi parte, lo único que yo sí haría, así, de imposición total, de yo soy tu mamá y te voy a decir lo que vas a hacer es es aprender idioma, pero él ni se va a enterar, él o ella, o sea, él ni se va a enterar
de lo que está aprendiendo. Y cuando sea grande, me va a decir gracias, mamá. O sea, así que, pues bien por los Polgar, y en el caso aquí de Mónica Navarro, solamente le educará a sus hijos desde pequeño para que aprendan diferentes idiomas, solo eso, no más allá. Y que ellos decidan al final qué actividad quieren. Bueno, ya veremos cuántos y que logramos. Si se hace o no se hace el experimento. Es difícil, ¿no? Uno lo dice aquí, bueno, tú y yo aquí, tú sabes, o sea, sin realmente plantearnos quizás hijos, pero yo creo que cuando, o sea, si llega un momento, dedicarse a, bueno, esta es la crianza, esto es lo que no debe ser fácil, mirar muchísimo lo que hicieron los padres. Y que, bueno, al final de cuentas, las Polgar hoy en día cada una tiene sus hijos, cada una está casada, cada una logró sus metas en el ajedrez y ese mérito, Y son felices. ese mérito se lo deben a la buena crianza de sus padres, ¿no? O sea, el desarrollo, obviamente a ellas y su... Creo que cada persona individualmente llega un momento en que toma las riendas de su vida, pero obviamente estar bien encaminado es fundamental. Finalicemos hoy con la noticia del día. ¿Qué tienes hoy, Mónica? Cuéntame una noticia. A ver, noticia de hoy. Bueno, no necesariamente de hoy, pero hace poco, sí, o sea, me encantó algo que leí de Candela Francisco, una niña de 16 años de Argentina, que ganó el Continental femenino en Cuba, y por arriba de excelentes también jugadoras a nivel de Latinoamérica. Entonces, pues creo que esa es la noticia. Las Olimpiadas, buenísimo. Vale, Sí, el mayor de los ¿qué éxitos, noticia ojalá tienes? A ver. esté subiendo. Esta super noticia ya, pues terminamos. Agradecemos por su presencia, pero no se vayan. Primero no olviden suscribirse al canal porque vamos a seguir subiendo más videos interesantes del ajedrez femenino. Así que, María, despídete de nuestros hermosos oyentes, espectadores preciosos. Así es, no olviden suscribirse. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye bye. Besos, chao, chao.